empecemos a explicarlo. Vamos a dibujar las fuerzas, ¿de acuerdo? Esta es la puerta del garaje, esta es la barra y vamos a dibujar las fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza F y luego tenemos las fuerzas aplicadas en el punto B, en el punto B, peso, fuerza sub CP, fuerza sub guía, y tenemos que dibujar la fuerza que ejerce la barra sobre la puerta del garaje, que es F sub CD. ¿Vale? Si alguien tiene dudas sobre cómo dibujar CD, hay que pensar en lo siguiente. Primero, se tiene que dibujar con la misma dirección que la barra CD, que esta barra de aquí. ¿Eh? Y segundo, ¿alguien puede pensar que es hacia arriba? Pues, o sea, que es en este sentido. No tiene que ser en este sentido necesariamente. ¿Por qué? Pues porque al descomponer esta fuerza CD, se descomponen FCDX y FCDI, pues esta componente X de FCD contrarresta esta fuerza que hace la guía. ¿Vale? Entonces, no cabe otro sentido y otra dirección que la que hemos dibujado. Si dibujáramos FCD así, pues entonces no habría ninguna componente horizontal que contrarrestara la fuerza que hace la guía. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza FCD tiene que ser necesariamente en esta dirección, la dirección de la barra CD, y en este sentido, para que su componente horizontal contrarreste la fuerza que ejerce la guía sobre la puerta. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto de aquí. Vale. Bueno, entonces, una vez dibujadas las fuerzas, vamos a enfocar esto bien. Vamos a imponer la condición de sumatorio de momentos respecto al punto B es igual a 0. Respecto al punto B. Respecto a este punto es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas ejercerá al momento? Pues FCD y F. ¿Cuáles serán los vectores de posición de esas fuerzas? Pues el vector de posición de F será este RF, que lo traslado para que su origen coincida con F. Y luego tenemos el vector de posición de R, o sea, de FCD, que es este de aquí. Este sería RF. A ver. Este sería RFCD. ¿De acuerdo? Que este vector lo traslado para que su origen coincida con FCD, y de esta forma puedo determinar el ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento de F? Bueno, pues el momento de F es el módulo de RF, que es L2, por F, por el seno del ángulo que forman. Entonces, el ángulo que forman, teniendo en cuenta que me dan este ángulo,
que es 45 grados, pues calculo este, que son otros 45 grados, porque este es un ángulo recto, ¿vale? Entonces, son ángulos opuestos por el vértice, pues el ángulo que forman RF y F son 45 grados. Entonces, por eso pongo seno de 45, ¿vale? Y luego el momento de FCD es el módulo del vector de posición RFCD, que es esta distancia, la distancia entre B y C, que es L1, por FCD por el seno de 90 grados, porque el ángulo que forman RFCD y FCD es 90 grados, ¿vale? El seno de 90 es 1. Entonces igualo los momentos y tengo una ecuación con dos incógnitas, F y FCD. Necesito otra ecuación que la saco de la condición del sumatorio de fuerzas es igual a 0. Eso significa que el sumatorio de fuerzas según el eje Y es igual a 0. Entonces, según el eje Y, tengo que las fuerzas que van hacia abajo, la suma de las fuerzas que van hacia abajo es igual a la suma de las fuerzas que van hacia arriba. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Pues FP y FCDI. Y la fuerza que va hacia arriba es FCP. ¿Vale? FP y FCDI es igual, o sea, el sumatorio de fuerzas es igual a FCP. Entonces, sustituyendo aquí valores, obtengo una ecuación con dos incógnitas, F y FCD, y entonces entre esta ecuación y esta, pues obtengo, o sea, entre la ecuación 1 y la ecuación 2, obtengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Entonces, es de fácil resolución. Obtengo que F es igual a 109,3 newtons y FCD 136,42 newtons. ¿Vale? Y luego tengo que la fuerza que hace la guía es igual al componente X de FCD. ¿Vale? La componente X de FCD es el módulo, pues FCD por el seno de 45, 96,46 newtons. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.